El viento aúlla sobre la negra llanura volcánica. La nieve se desliza lateralmente, sepultando todo lo que no se mueve. En Islandia, el invierno no llega. Desciende como un sudario, ocultando el sol durante meses. Las temperaturas caen por debajo de cero. Las tormentas llegan del Atlántico Norte con vientos huracanados capaces de derribar a una persona de pie. Y en el siglo IX, cuando los colonos nórdicos llegaron por primera vez a estas costas, se enfrentaron a un problema que pondría a prueba todo su ingenio. ¿Cómo se construye una casa cuando no hay árboles? Los vikingos que cruzaron el océano desde Escandinavia estaban acostumbrados a las casas de madera, largas construcciones rectangulares con paredes verticales de madera y techos empinados de tejas. Sabían trabajar el roble y el pino, cortar troncos en tablones, construir una estructura que soportara el peso de la nieve. Pero al pisar las playas de Islandia, Groenlandia y las Islas Faraón, encontraron paisajes casi completamente desprovistos de bosques. Solo matorrales dispersos de abedules se aferraban a las laderas. Ni robles ni pinos. Solo rocas, hierba y tierra que se extendía hasta el horizonte. La pregunta no era meramente arquitectónica. Era existencial. El invierno en el Atlántico Norte no perdona los errores. Una vivienda mal aislada significa congelación, hipotermia, muerte. El combustible escasea. La luz del día se desvanece. La tierra misma se congela. Así que los colonos nórdicos hicieron algo contraintuitivo, algo que definiría su supervivencia en estas duras tierras. Dejaron de luchar contra el medio ambiente y comenzaron a construir con él. Convirtieron el suelo helado en muros. Techaron sus casas con hierba. Cavaron sus viviendas en la tierra misma, creando estructuras tan profundamente integradas con el paisaje que desde la distancia parecían laderas cubiertas de hierba con puertas. Estas eran casas de turba. Casas largas con paredes hechas de bloques de tierra y césped, lo suficientemente gruesas como para atrapar el calor corporal, lo suficientemente duraderas como para permanecer en pie durante generaciones. Y funcionaron. Dentro de estos salones cubiertos de tierra, las familias soportaron meses de oscuridad y frío, manteniéndose calientes con tan solo una hoguera y el poder aislante del suelo circundante. Esta es la historia de cómo los vikingos lograron sobrevivir en uno de los climas más implacables de la Tierra, utilizando precisamente los elementos que amenazaban con matarlos. El primer desafío fue material. En la Escandinavia continental, la madera abundaba. Un jefe nórdico podía talar una docena de robles y construir un salón en semanas. Pero en Islandia, solo alrededor del 30% de la isla albergaba un mínimo bosque de abedules. Y esos árboles eran pequeños. Nada que ver con los imponentes pinos de Noruega. Los estudios arqueológicos confirman que los primeros colonos se enfrentaron a una escasez de madera casi de inmediato. Simplemente no existía buena madera estructural. Lo que sí tenían era turba. Bajo la fina capa de hierba que cubría la isla se extendían gruesos depósitos de pete, materia vegetal parcialmente descompuesta, compacta y densa. Este pit podía cortarse en bloques como ladrillos y apilarse. Los bloques eran lo suficientemente ligeros como para transportarlos, pero lo suficientemente pesados como para permanecer en su lugar una vez colocados. Y, crucialmente, pete tenía una propiedad de la que la madera carecía. Era un aislante extraordinario. La estructura celular de las fibras vegetales descompuestas atrapaba el aire en innumerables bolsas diminutas, creando una barrera natural contra el frío. Una pared de turba de 1 metro de grosor podía retener el calor en su interior mucho mejor que una pared de madera de cualquier grosor. Así que los nórdicos comenzaron a talar. Cortaron trozos rectangulares de césped de las laderas, cada bloque aproximadamente del tamaño de una barra de pan, con las raíces aún enredadas en la hierba de la parte superior. Estos céspedes se apilaban en un patrón de espiga. Cada capa estaba ligeramente inclinada para que el peso presionara hacia adentro en lugar de hacia afuera, evitando el derrumbe. Los muros se elevaban lentamente, bloque a bloque, hasta alcanzar de 1 a 2 metros de grosor. Desde el exterior, estos muros parecían vivos. La hierba de la parte superior seguía creciendo. Las raíces unían los bloques. En verano, las flores silvestres florecían en el tejado. La casa se volvió indistinguible del terreno mismo, pero el césped por sí solo no podía sostener un tejado. Para eso, los nórdicos necesitaban madera. Y la madera era el recurso más preciado en su nuevo mundo. No podían permitirse desperdiciarla en paredes o pisos. Cada viga contaba. Así que recurrieron al océano. Las corrientes árticas son fascinantes y poderosas. Fenómeno. Los ríos de Siberia, el Ob,
el Yanice y el Lena, transportan agua desde el cielo hacia el norte a través de los bosques de Tigres. Y con esa agua llegan troncos, árboles derribados por tormentas, riberas erosionadas e inundaciones primaverales. Estos troncos van a la deriva hacia el océano Ártico, donde quedan atrapados en el hielo marino. El hielo se mueve lentamente durante meses o años. Se desplaza hacia el oeste por la cima del mundo, arrastrado por las corrientes que rodean el polo. Parte se derrite frente a la costa de Groenlandia. Otra parte continúa hacia el sur, pasando Islandia. Y cuando finalmente se deshace en aguas más cálidas, los troncos que transportaba son liberados. Al norte, esto era Providencia. La madera a la deriva llegaba a las playas islandesas en cantidades que variaban enormemente de un año a otro. Pero cuando llegaba, se trataba como un tesoro. Los propietarios de tierras costeras tenían derechos legales sobre cualquier madera que llegara a sus tierras. Los hombres transportaban los troncos tierra adentro, los secaban y los partían con cuidado. Una sola viga en buen estado podía enmarcar una puerta. Un puñado de postes podía sostener un techo. La madera no necesitaba soportar el peso de las paredes. La turba lo hacía. Solo tenía que sostener el techo y proporcionar un esqueleto a la estructura. Las excavaciones arqueológicas de las primeras casas nórdicas revelan que los constructores usaban grandes troncos sin partir cuando la madera flotante abundaba. Sin embargo, a medida que escaseaban los suministros, se adaptaron. Las generaciones posteriores partían los troncos a lo largo, creando 2 vigas a partir de una. Reciclaban madera de edificios abandonados. Importaban pequeñas cantidades de Noruega a un alto costo. Cada trozo se guardaba, se reutilizaba y se transmitía de generación en generación. En un mundo donde la mayoría de los materiales de construcción eran renovables, siempre se podía cortar más turba. La madera era, por sí sola, irreemplazable. El proceso de construcción en sí era sistemático y requería poca mano de obra. Primero, los constructores elegían un terreno, a menudo en pendiente, para facilitar el drenaje. Nivelaban el terreno y colocaban una hilada de cimientos de piedras planas. Estas piedras tenían 2 propósitos. Evitaban que las paredes de turba se asentaran directamente sobre tierra húmeda, lo que provocaría la putrefacción, y proporcionaban una base estable que pudiera soportar el inmenso peso de la estructura de tierra. En Groenlandia, incluso las iglesias utilizaban este método. Cimientos de piedra rematados con muros de turba que podían superar el 1,5 metros de grosor. Una vez colocados los cimientos, se levantaba la estructura de madera. Los postes verticales se hundían en el suelo o se colocaban sobre plataformas de piedra. Se conectaban mediante vigas transversales. Una cumbrera recorría la longitud del edificio, creando la columna vertebral del tejado. Esta estructura era mínima, lo justo para mantener la forma de la estructura. Luego comenzaba el trabajo de la turba. Los constructores apilaban bloques de césped alrededor de la estructura, inclinándolos hacia adentro aproximadamente 45 grados. Los muros se elevaban lentamente, cada hilada apretada contra la inferior. En su altura máxima, los muros podían tener casi 2 metros de grosor en la base, estrechándose ligeramente a medida que ascendían. El siguiente paso era el tejado. Se colocaban vigas de madera flotantes sobre la cumbrera, y sobre estas se añadía más turba, capa tras capa, hasta cubrir toda la estructura. Desde arriba, la casa parecía un largo montículo verde con una puerta en un extremo. La nieve se acumulaba encima en invierno, añadiendo otra capa de aislamiento. La lluvia se filtraba en el césped y se escurría por las raíces. La casa respiraba, se asentaba, se convertía en parte de la ladera. La mayoría de las casas nórdicas de turba seguían una planta rectangular. Se las llama casas largas, y el nombre es literal. Las longitudes variaban de 12 metros a más de 20, las anchuras de 4 a 6. La habitación principal, el salón o scully, era el corazón del hogar. Aquí era donde la familia vivía, comía, trabajaba y dormía. En el centro del salón estaba el hogar. El hogar no era una chimenea en el sentido moderno. Era un hoyo excavado en el suelo revestido de piedras llenas de pete ardiente o madera flotante. No había chimenea. El humo subía hacia el tejado, donde escapaba por un agujero, un respiradero llamado Loúer en nórdico antiguo. Este agujero era pequeño, lo suficientemente grande como para dejar salir el humo sin dejar escapar demasiado calor. En los días sin viento, el humo se acumulaba denso dentro del salón, picando en los ojos y ennegreciendo las paredes de turba y las vigas de madera. Controlar el fuego era una tarea constante. Alguien tenía que atenderlo. Alimentar el combustible.
ajustar el orificio de humo, mantener las brasas vivas durante la noche. Pero ese fuego, a pesar de su pequeño tamaño, hacía posible la vida. La física de la casa de turba funcionaba así. El calor del hogar irradiaba hacia afuera en todas direcciones. En un edificio típico de madera, gran parte de ese calor escaparía por las paredes y el techo. Pero en una casa de turba, las gruesas paredes de tierra absorbían el calor y lo retenían. El turba tiene una alta masa térmica. Tarda mucho en calentarse, pero una vez caliente, libera calor lentamente. Las paredes se volvían cálidas al tacto. El aire en el interior, atrapado por el techo bajo y las mínimas aberturas, se mantenía caliente incluso cuando el fuego ardía abajo. El calor corporal de los habitantes se sumaba al calor. También lo hacían el aliento de la familia, el vapor de la cocina, el calor ambiental de la vida diaria. Todo se acumulaba dentro de ese caparazón de tierra. El resultado era un microclima. Afuera, la temperatura podía ser de -6 grados centígrados. Los vientos podían aullar a 65 kilómetros por hora, pero adentro, acurrucado bajo 2 metros de turba, el aire podía ser lo suficientemente cálido como para caber en mangas de camisa. Informes de excavaciones de Groenlandia e Islandia sugieren que la temperatura interior de las casas de turba bien mantenidas podía ser decenas de grados superior a la del exterior. La casa funcionaba como una batería térmica, almacenando calor durante el día y liberándolo por la noche, protegiendo a sus habitantes de las fluctuaciones climáticas del Ártico. La distribución de la casa reforzaba esta eficiencia. A los lados de la sala, los constructores construían bancos bajos de madera o piedra. Estos bancos servían de asientos durante el día y de camas por la noche. Los miembros de la familia dormían juntos, a veces con pieles de animales o esteras tejidas como acolchado. Los invitados y los trabajadores contratados también podían dormir allí. Todos se agrupaban alrededor del fuego. No se trataba solo de tradición. Era cuestión de supervivencia. Cuanto más cerca del hogar se estuviera, más calor se mantenía. Extenderse suponía desperdiciar calor. Por lo tanto, la arquitectura fomentaba la vida en comunidad, organizando físicamente a las personas en la configuración térmicamente más eficiente posible. En algunas casas se añadían habitaciones adicionales. Un comprador de ganado de ovejas podía estar junto a la sala principal, separado por un tabique, pero compartiendo el mismo tejado. El calor corporal animal, al igual que el humano, aportaba calidez. Los vikingos lo entendían. No calentaban el granero. Dejaban que éste calentara la casa. En los hogares más adinerados, podía haber una cocina o un trastero independientes, pero estos eran espacios secundarios. El salón y su hogar eran el centro de todo. Rebajar el suelo era otro truco. Muchas casas de turba estaban parcialmente hundidas, excavadas en el suelo para que el nivel del suelo quedara por debajo del terreno circundante. Este diseño semisubterráneo reducía la exposición al viento y aprovechaba el aislamiento natural de la tierra. Por debajo de la línea de congelación, el suelo mantiene una temperatura relativamente estable durante todo el año. Al hundir la casa en esta zona, los constructores aseguraban de que el propio suelo no irradiara frío hacia arriba. La tierra amontonada alrededor de los muros proporcionaba un amortiguador térmico adicional. El viento no podía erosionar los muros directamente. La nieve se acumulaba sobre el tejado, pero los muros permanecían protegidos. La casa, en efecto, se escondía del clima. Pero esta estrategia no era exclusiva de los nórdicos. A lo largo del Ártico, otras culturas llegaron a la misma solución. En Labrador, las familias inuit construían casas de invierno con bloques de turba musgosa, con marcos de madera y fogones centrales, protegiendo a los grupos comunales durante los meses más fríos. En Alaska, el pueblo Serza, antepasado de los inuit modernos, construía casas de pozo con madera flotante y marcos de hueso de ballena cubiertos de turba. Algunas de estas estructuras tienen más de 3.000 años de antigüedad y se parecen notablemente a las casas de turba nórdicas. Planos rectangulares, gruesos muros de tierra, entradas bajas y fogatas centrales. La física no cambia con la cultura. El frío es frío. La tierra aísla. El fuego calienta. Los humanos de todo el mundo lo descubrieron. Incluso en Escocia, donde los colonos nórdicos establecieron comunidades en Orkneys, la turba se convirtió en el material de construcción estándar. Las excavaciones en yacimientos como Brodevers revelaron hallazgos nórdicos de los siglos X y XI con muros de piedra y turba que se extendían más de 20 metros de longitud.
Estas tenían hogares centrales, suelos de tierra y la misma disposición semisubterránea que sus homólogas islandesas. La técnica se extendió allá donde llegaron los nórdicos, adaptándose a las condiciones locales, pero sin sufrir modificaciones fundamentales. Sin embargo, las casas de turba requerían mantenimiento. Se pudre, la hierba muere, la lluvia erosiona. Cada pocos años, la capa exterior de césped debía reemplazarse. Se cortaban bloques nuevos y se apilaban sobre los viejos. Los techos requerían atención especial. El agua acumulada en el techo podía filtrarse, empapando el interior, por lo que debía volver a colocarse césped regularmente. El césped se mantenía recortado y los canales de drenaje limpios. La casa era un ser vivo que requería cuidados. Si se descuidaba, se derrumbaba de nuevo en la ladera. Esta renovación constante significaba que las casas de césped rara vez duraban más de 1 o 2 generaciones sin reparaciones importantes. Sin embargo, la huella perduraba. Cuando una casa se deterioraba, se podía construir una nueva sobre los mismos cimientos, utilizando la misma base de piedra, la misma planta. A lo largo de los siglos, se acumularon capas de ocupación. Los arqueólogos que excavan yacimientos nórdicos a menudo encuentran múltiples fases de construcción. Viejos muros enterrados bajo los nuevos. Hogares reconstruidos sobre hogares más antiguos. Pisos levantados a medida que los escombros y las cenizas se acumulaban. La casa se convirtió en un palimpsesto, cada generación escribiendo sobre la anterior. La estructura social moldeaba la casa, y la casa moldeaba la vida social. En la Europa medieval, la arquitectura era sinónimo de estatus. Los reyes vivían en castillos de piedra. Los nobles tenían costumbres madereras. Los campesinos se conformaban con cañas y do. Pero en Islandia, esta jerarquía se derrumbó. Todos, caciques, agricultores, obreros, vivían entre la turba. El medio ambiente era el gran ecualizador. No se podía construir un castillo de piedra sin canteras. No se podía levantar un salón de madera sin bosques. Así que incluso las familias más adineradas vivían bajo techos de madera aserrada. El estatus, cuando se exhibía, se manifestaba en el interior. Un cacique rico podía revestir su salón con paneles de madera finamente tallados, importados a un alto precio. Podía tener una casa dentro de otra, una pequeña estructura de madera construida dentro de la mayor estructura de turba, más cálida y prestigiosa. Pero desde fuera, su hogar parecía igual al de un granjero pobre, un montículo de hierba con puerta. Esta uniformidad arquitectónica era inusual para la época y reflejaba la dura realidad de la vida en el Atlántico Norte. A la naturaleza no le importaba el rango. El frío no discriminaba. La supervivencia dependía de las mismas estrategias para todos. Sin embargo, el salón era más que un simple refugio. Era el centro de la identidad familiar, el lugar donde se trazaba el linaje y se mantenía el honor. Las sagas escritas siglos después aún recuerdan los salones de los jefes tribales famosos. El salón de Njál en Berchtesgaden, el salón de Agel en Borg. No eran grandes palacios, pero sí significativos. El hogar era donde se hacían juramentos, donde se resolvían disputas, donde se contaban historias en las largas noches de invierno. El fuego era testigo de todo. La vida religiosa también se centraba en el hogar. Antes de la llegada del cristianismo a finales del siglo X, las familias nórdicas practicaban una forma de paganismo que incluía rituales domésticos. El cabeza de familia, a veces un dios, un sacerdote jefe, hacía ofrendas a dioses y espíritus en el altar familiar, que a menudo estaba cerca del hogar. El fuego en sí mismo tenía un peso simbólico. Era vida, calor, luz. Dejar que el fuego se apagara era invitar al desastre. Tras la conversión al cristianismo, gran parte de este simbolismo se transfirió a la nueva fe. Las pequeñas iglesias de turba se construían utilizando los mismos métodos de construcción que las casas. Estas iglesias eran bajas, rectangulares, con tejado de sierra, indistinguibles de los edificios seculares, salvo por una cruz que marcaba la entrada. En el interior, un pequeño hogar seguía proporcionando calor durante los servicios. La arquitectura no cambió, solo los rituales que se realizaban en su interior. Algunos estudiosos argumentan que la disposición de las salas nórdicas tenía un significado cosmológico. La orientación del edificio, la ubicación del hogar, la división del espacio, todo ello podría haber reflejado las creencias nórdicas sobre la estructura del universo. El norte y el sur podían representar reinos diferentes, el mundo de los vivos frente al de los muertos, o el reino humano frente al sobrenatural.
El este y el oeste podrían corresponder a los dominios masculino y femenino, o al día y la noche. Esto es especulativo, basado en interpretaciones posteriores de referencias a sagas y paralelismos etnográficos, pero sugiere que la casa de Turba era más que un objeto funcional. Era un espacio simbólico que enmarcaba el lugar de la familia en el cosmos. El declive de las casas de Turba se produjo lentamente a medida que Islandia y Groenlandia se integró a las redes comerciales europeas. La madera importada se hizo más accesible. A finales de la Edad Media, algunas familias adineradas comenzaron a construir estructuras híbridas, con cimientos de piedra y armazones de madera, pero aún con Turba como aislante. En Groenlandia, los asentamientos nórdicos finalmente fracasaron por completo, abandonados en el siglo XV a medida que las condiciones climáticas empeoraban y las líneas de suministro desde Europa se deterioraban. Las casas de Turba permanecieron vacías, derrumbándose lentamente bajo tierra. En Islandia, la construcción con turba persistió mucho más tiempo. Hasta bien entrado el siglo XIX, las granjas rurales islandesas seguían construyendo con césped. El método funcionaba. Era barato, eficaz y se adaptaba al paisaje. Solo con la llegada de materiales modernos, como el hormigón, el acero y la madera industrial, el turba finalmente dejó de usarse. Hoy en día, quedan algunas casas de turba conservadas, que se mantienen como museos. Glaumbær, Laos y algunas otras son un recordatorio de una época en la que los islandeses construían sus casas desde cero. Los arquitectos modernos han redescubierto los principios de las casas de turba: edificios con protección terrestre, techos verdes, diseño solar pasivo. Todos se inspiran en la misma lógica que guió a los constructores nórdicos hace 1000 años. El suelo aísla. La masa térmica estabiliza la temperatura. Minimizar la superficie reduce la pérdida de calor. Estas no son ideas nuevas. Son antiguas, perfeccionadas por la necesidad en los climas más duros de la Tierra. La casa de turba es un testimonio de la adaptabilidad humana. Enfrentados a un entorno que ofrecía casi nada, sin madera, sin piedra adecuada para grandes estructuras, sin metal, sin excedentes de nada, los nórdicos se las arreglaron. Convirtieron la hierba en muros. Aprovecharon las corrientes oceánicas para obtener madera de bosques que nunca verían. Cavaron en la tierra helada y la convirtieron en un refugio. Y al hacerlo, lograron sobrevivir. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Crearon familias, construyeron comunidades, escribieron sagas y exploraron nuevas tierras. El ingenio no residía en la gran innovación. Era la atención al detalle para comprender cómo se mueve el calor, cómo se drena el agua, cómo erosiona el viento, cómo consume el fuego. Implicaba apilar 10.000 bloques de turba para formar una pared, partir con cuidado un solo tronco para hacer 2 vigas, y cuidar incesantemente un hogar que no podía permitirse que se apagara. La casa de turba era una máquina de vivir, diseñada no por ingenieros, sino por agricultores, pescadores y familias que no tenían más remedio que hacerlo bien. Han pasado siglos desde que la última familia nórdica se acurrucó alrededor de una fogata en un salón con techo de césped. Pero la lección perdura. La supervivencia no se trata de conquistar el medio ambiente. Se trata de comprender, trabajar con sus materias primas y transformarlas en soluciones. Los vikingos no podían darse el lujo de importar lo que necesitaban. Tenían que usar lo que tenían: tierra, hierba, madera flotante, piedra. Y con esos humildes materiales, construían hogares que perduraban durante generaciones, albergando familias enteras durante inviernos que habrían sido fatales para cualquiera con menos recursos. Al final, la casa de turba era más que arquitectura. Era una filosofía. Decía que ningún entorno es demasiado duro, ni ningún recurso demasiado escaso, si estás dispuesto a pensar de forma diferente. Decía que el suelo bajo tus pies, la hierba que pisas, el mismo suelo que pisas, puede transformarse en refugio, calor y seguridad. Es un recordatorio, tallado en miles de laderas cubiertas de hierba a lo largo del Atlántico Norte, de que el ingenio humano no siempre se ve como torres imponentes o acero reluciente. A veces aparece como un montículo de tierra con una puerta, tranquilo y modesto, pero cálido por dentro cuando el mundo exterior está congelado.